quinta dosis? Sí, pero no todo el mundo. Ya. La verdad es que ya anunció la ministra de Salud que a contar de un poco tiempo más se iniciaría la vacunación de los grupos susceptibles, que falta definir, probablemente personal de primera línea, adultos mayores, gente con patología, de una vacuna. ¿Por qué se esperó tanto? Probablemente porque la autoridad estaba esperando para tener la vacuna bivalente. Ya, y eso cuando nosotros nos hablan de la vacuna bivalente, que además podríamos ser el primer país en utilizarla, ¿es tanto así? Bueno, Reino Unido, Gran Bretaña en realidad son los primeros en autorizar su uso, y si Chile recurre a esa vacuna, seríamos de los primeros en utilizarla. ¿Cuál es la diferencia? Que no solo es vacuna contra el virus original, sino contra las variantes de Omicron. No exactamente la última que tenemos ahora, que es la 4 y la 5, pero como es Omicron, entrega casi el doble de protección contra estas subvariantes que la vacuna normal. Una muy buena noticia. Ya, eso es una buena noticia, doctor, sobre todo porque si pensamos que las 4 dosis anteriores, o quienes ya tenemos la cuarta dosis, tenemos al menos una inmunidad comprobada por al menos 6 meses. ¿Es así? Al menos 6 meses, y lo que se ha visto es que pasados los 6 meses empieza a disminuir. Y además llegaron a Chile 2 sublinajes de Omicron, BA4 y BA5, que se escapan un poco a los anticuerpos y que es muy contagioso. Y si ustedes se fijan, en la última semana han ido subiendo los contagios, con cifras sobre 10.000 casos, en fin. Entonces era necesario, por lo menos para la gente más susceptible, porque la gente que ya tiene vacuna, aunque se contagien, muchas veces hace una enfermedad leve, pero la gente más susceptible sigue teniendo riesgos. Recordemos que mueren por lo menos 30 personas al día por esta enfermedad al día de hoy, a pesar de todo. Eso es mucho, doctor, Jairo. No, lo que le quiero preguntar es básicamente, entonces, estaba hablando que esto es mucho más fuerte que el anterior. ¿Por qué le digo esto? Porque estaba leyendo, a mí que me gusta la música, doctor, dice que están peligrando los shows en el Estadio Nacional por restricciones sanitarias. Podemos llegar al punto en que hay que cancelar todo. Show de Coldplay, Justin Bieber, Daddy Yankee, que se vendieron, no sé, casi 600.000 entradas. ¿Y eso porque siguen aumentando los casos? Porque siguen aumentando los casos, porque esta es más complicada, es más... Sí, la verdad es que no es tanto que sea más complicada, pero sí son más contagiosas. Más contagiosa, claro. Y igual pueden producir en algunas personas un cuadro grave, pero no es tanto como la variante Delta, ¿se acuerdan hace un tiempo atrás? Pero es muy, muy contagiosa. ¿Y cuál es el otro problema? Estamos en pleno invierno, la gente encerradita, en espacios no tan bien ventilados. No es lo mismo que en el verano al aire libre. Y en el verano al aire libre en Estados Unidos tenían más de 150.000 casos al día. En España tuvieron los hospitales al borde del colapso. Entonces lo que las autoridades están pensando, si en el hemisferio norte en pleno verano estuvieron al borde del colapso, es un espejo para acá. Y en invierno, quizá hay que tomar precauciones. ¿Qué significa precauciones? Quinta dosis, que aquellos que no tienen la tercera dosis, 1.800.000 personas, y no tienen la cuarta dosis, 1.500.000 personas, más de 3 millones de chilenos que no tienen su esquema completo, ojalá acudan a vacunarse y reevaluar los eventos masivos. Ojalá que no sea necesario suspenderlo, pero que con todas las medidas se logre controlar. Oiga, doctor, he escuchado muchas personas que dicen, ay, me fui a vacunar, pero no estaba la de Pfizer, yo quería puntualmente esa. ¿Las personas tienen la opción de elegir la vacuna del laboratorio que ellos pidan? Ese margen de elecciones es bastante gradual, porque en el fondo está centralizado, se adquiere centralmente la cantidad de vacunas, y cuando haya algún fundamento de que alguna vacuna puede asociarse más a riesgo de trombosis o algo, en esos casos se hacen estos cambios, pero de no haber una razón técnica, en general, la mejor vacuna que yo puedo recibir es la que primero llega a mi hombro. La que llegue antes es la que más me va a proteger. Sí, es cierto, porque además aquí probablemente vamos a tener que esperar a ver qué vacunas nos van a poner en la quinta dosis. Exactamente. Uno de los debates que se tenía era
cuándo colocarla. Y el CABEI, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, había recomendado ya 2 veces que se procediera con la quinta dosis, por lo menos en los grupos de mayor riesgo. La demora a qué debió, en parte que ya un laboratorio que era Moderna, con estas moléculas de RNA mensajero, había logrado hacer una vacuna para Omicron y para el virus original. Y solo faltaba que pasara las autorizaciones para que se pudiera inocular. Y las autoridades estuvieron esperando para tener esa posibilidad. Hay otro laboratorio que es Pfizer, que también tiene otra vacuna de RNA mensajero que ya la elaboró, pero que todavía tiene que pasar todas las aprobaciones. Claro, van pasando las aprobaciones y definitivamente han ido mejorando las vacunas a medida que va avanzando también el tiempo, porque en principio era todo de prueba y ahora ya al menos tenemos más chequeo y comprobación de las vacunas. Oiga, lo último. ¿Usted cree, doctor, y tú crees, Priscila, que en algún momento tengamos que volver nuevamente a una cuarentena en nuestro país? ¿O es lejano eso, imposible que vuelva a suceder? Yo creo que el riesgo por coronavirus es cada vez menor, porque estamos conviviendo con el coronavirus. Hay gente que se enferma, pero deberíamos quizás hoy en día fijarnos en cuántas personas se hospitalizan, cuántas personas caen en el ventilador mecánico y no tanto cuántos se contagian, porque si usted tiene la vacuna y se contagia, lo más probable es que haga un cuadro muy parecido a una gripe y no un cuadro tan grave. El problema es que todavía hay gente que tienen comorbilidades o personas que no se han vacunado y ahí hay un poco más de riesgo. Y es importante también tener esa cifra de personas que no se han vacunado y que están hospitalizadas versus las que están hospitalizadas y que sí se han vacunado, o dependiente también de las dosis que han recibido. Señora Hortensia, ¿usted está vacunada? Estoy vacunada con las 4 dosis y la pregunta mía es, como adulto mayor, ¿cómo podemos diferenciarnos de una gripe normal que en esta fecha por los fríos, vamos a la nueva cepa? La nueva variante. Es muy buena pregunta. Desde el punto de vista de los síntomas, lo que usted sienta, tanto la señora Hortensia como usted en su casa, lo que ocurre es que puede ser muy parecido una gripe, un resfrío o coronavirus. Algunos detalles podrían ayudar a diferenciar. Por ejemplo, si le ocurrió que tuvo pérdida del olfato, eso es muy de coronavirus, pero no todo el mundo tiene pérdida de olfato. Otras cosas, hay una sensación de fatiga, como de falta de fuerza, de falta de ánimo, que es muy propia del COVID, pero no son cosas que ocurran en todos los casos. Entonces, muchas veces la única forma certera de diferenciar es con un test de antígeno o una PCR. Ya, y si hay un test de antígeno que compré en la farmacia, ¿me sale positivo? ¿Obligatoriamente tengo que ir a hacer un PCR? No, ¿O no es necesario? No necesariamente. El test de antígeno positivo ya es positivo. Ya. O sea, PCR o test de antígeno, cualquiera de los dos que sea positivo, ya es. Aunque el otro saliera negativo, con uno que salió positivo, ya es. Oiga, ¿cómo está el porcentaje de circulación de virus, por ejemplo, si lo comparamos con la influenza, doctor? No, ha habido un aumento de otros virus respiratorios que empezaron a circular en simultáneo muchos virus, como el virus sincicial, virus influenza. Que es muy grave en los niños, además. Exacto, parainfluenza, paraneumovirus, en fin. Entonces, lo que ocurrió este año, a diferencia de lo que había ocurrido en los años anteriores, es que teníamos todos los virus simultáneamente enfermando gente. Y eso es lo que decía la señora Hortensia, que uno se podía enfermar y no sabía exactamente cuál de todos los virus era. Doctor Bolsillo, ¿usted no se ha enfermado de COVID? No, yo tengo las 4 vacunas, Priscila, y quiero aprovechar de hacer un llamado a todas las personas que no se han vacunado, porque creo que es una obligación moral, ética, pero también social, porque si esas personas terminan hospitalizadas, finalmente todo el mundo tiene que hacerse cargo del costo económico de la hospitalización de personas que no se han vacunado, y creo que la ciencia ha sido bastante contundente al respecto. Sí, es cierto. ¿Y usted tiene las 4 dosis? Las 4 dosis. Muy responsable. El doctor Bolsillo es como mi amigo.
Porque ¿Cómo Yo tenía- que como, mi amigo? Somos No, amigos. Eso, no, amigo. como unos amigos que yo tenía, unos flacos altos que nunca les pasaba nada. ¿Será que los nunca virus se circulan como a guinzaban esta el altura? pie, siempre andaban sanitos, un poquito moquito y listo. Nunca se enfermaban. No, a mí como me de pasan, contextura. a mí me pasan cosas. Le pasan cosas, Sí, pero cosas más profundas, ¿sí o no? Es que de verdad. Yo le quiero preguntar a la Clarisa Muñoz si está vacunada con las 4 dosis. ¿Cómo está, Clarisa? Hola Pri, súper bien. Yo estoy inoculadísima. Yo, mis papás, mi marido, mis hijos, todo. Me falta mi guagua nomás que se pueden vacunar desde los 3 años en adelante. Así que por mientras dándole antígenos a través de la papa. Todavía muy perdón. bien. Anticuerpos a través de la papa. Así que sí. Excelente. Oye, ¿y quién